A ver. Sí, bienvenido. Perfecto. Bienvenidas, bienvenidos al sexto encuentro, a la sexta sesión virtual del ciclo Racismo Estructural y Sistémico, en el que, bueno, hoy tenemos a Panos y a Ana, ahora pasaremos a presentarles. Os recordamos antes que las 5 sesiones anteriores las podéis ojear, ver tranquilamente en el canal de YouTube de Comarcal Sur. Merecen muchísimo la pena. Con esta vamos a seguir profundizando y pensando en las mismas temáticas, ¿no? Que nos van a ayudar a pensar en un sindicalismo aliado con los movimientos sociales y comprometido con las diversas opresiones que se entrecruzan. Y paso a presentar a las invitadas de hoy. Están Panos Theodoropoulos desde Glasgow, Ana también, están ambas allí en Glasgow. Y bueno, sobre Panos, es investigador en la Universidad de Glasgow. Su investigación se centra en las barreras para la sindicalización de personas migrantes en el contexto del Reino Unido. Actualmente está terminando su doctorado, su tesis doctoral, y no está tan activo en movimientos sociales, en el activismo. Sin embargo, sí ha participado en el pasado reciente en varios espacios anarquistas, libertarios, en sindicatos, en movimientos contra la guerra, movimientos estudiantiles y movimientos sobre más media críticos y radicales, ¿verdad? Para explorar otras formas de hacer las cosas. Ana, también bienvenida hoy a la sesión y muchas gracias por estar aquí. Ana Santamarina es activista e investigadora en la Universidad de Glasgow también. Su investigación en este caso se centra en movimientos de solidaridad migrante en el espacio urbano y nos va a acompañar durante la sesión, aparte de aportando sobre sus propios conocimientos, aprendizajes, pues realizando la tarea de la traducción, ¿no? Porque como luego veremos, una de las barreras más obvias para la sindicalización o la incorporación de personas migrantes es la barrera idiomática, pues hoy vamos a hacer una especie de ensayo, ¿no? Para superar esa barrera que en realidad es una riqueza y vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Por resolverla y disfrutar de esa variedad lingüística. Luego ellas podrán complementar su presentación si me he dejado algo importante, que probablemente sí, porque en un parrafito, pues ya veis. El tema central lo conocéis, lo hemos titulado, Panos tituló la sesión, La grieta en el edificio, trabajadoras migrantes y movimientos sociales en Escocia. Vamos a centrar sobre todo el diálogo en las barreras para la sindicalización de personas migrantes y bueno, os estaréis preguntando, ¿no? Pues si el ciclo se llama Análisis del Estado español, ¿por qué introducimos esta sesión focalizando un poco en Escocia? Pues básicamente entendiendo que mirando lo que ocurre en un contexto próximo, que no es tan lejano, pues nos puede servir para buscar conexiones con nuestros contextos y pensar conjuntamente, ¿no? En estas dos orillas sobre la problemática, porque seguramente tengamos más puntos en común que diferencias en esta cuestión. Pues muy rápido, ¿cómo vamos a funcionar? Vamos a ir lanzando una serie de preguntas a Ana y a Panos. Tenemos unas cuantas preparadas. Posteriormente incorporaremos las que nos lleguen por el chat de la emisión en directo de YouTube. Ya hemos dicho que Ana traducirá, nos hará ese favor hoy, además de aportar. Y poco más. Luego podremos hacer preguntas un poco más periféricas que no se centren tanto en la cuestión que hoy estamos abordando y todas las preguntas y comentarios serán bienvenidos. Entonces, sin más, voy a dar la palabra a Ana y Panos para preguntaros en un primer momento, ya os digo, si queréis complementar la presentación, porque me habré dejado algo sin decir, y preguntaros cuáles fueron vuestras motivaciones, inquietudes, preocupaciones y preguntas iniciales, ¿no? Para poneros a investigar sobre lo que estáis investigando cada una. Yeah, okay. So first of all, hello and thanks for inviting us. It's a very big honor to be speaking with the CNT.
Hola, gracias por invitarnos. Es un honor para nosotros tener estas conversaciones con la gente. So for me, the reason that I started investigating this is because when I was a little bit younger, I was working in a warehouse in Bradford, and I saw some really bad conditions that migrant workers were experiencing. La razón por la que Panos decidió iniciarse en esta investigación es que cuando era un poco más joven empezó a trabajar en una fábrica en Bradford y se dio cuenta de que las condiciones de los trabajadores migrantes eran pésimas. Some issues were very easy to fight against. Some issues were harder, but some issues were extremely easy. And I noticed that people did not want to fight, or they were not comfortable fighting, or they were scared to fight. Sí, que había algunas cuestiones que eran muy fáciles de combatir, otras cosas no, pero que la gente por miedo o por falta de confianza no se emprendía en la lucha. So then we started trying to organize a migrant workers union for people, and this was not successful for many reasons. So then I decided I was lucky because I had some money from a family member who had died. So then I decided to use that money to investigate why we were failing. En ese momento intentan formar un sindicato de trabajadores migrantes, pero no lo consiguen y en ese momento pues Panos tiene cierto dinero y lo decide destinar a investigar algunas de las cuestiones por las que estaban fallando. Yeah. That's basically. Vale, y yo, bueno, al final me centro en movimientos de solidaridad migrante. Empecé a estudiar estas cuestiones pues cuando estaba estudiando la carrera allá en Madrid. Vengo de una trayectoria militante en la izquierda y pues a medida que maduré políticamente pues me di cuenta de que la cuestión de la racialización y la migración es un eje central de nuestras luchas y bueno, cuando me vine a estudiar aquí a Escocia, también movimientos de solidaridad migrante y en el antirracismo y dediqué mi tiempo de investigación a ello y en ello estoy. Muchas gracias. Pues, o sea que al final tiene parte que ver con vuestras motivaciones personales, ¿no? A través del activismo y también quizá en este caso como pues, vuestras vivencias como personas migrantes en el Reino Unido, ¿no? Desde el sur de Europa, imagino. En este sentido, recogiendo un comentario que hacía Ana, ¿no? Sobre la necesidad de prestar atención con lo que pasa con las personas racializadas en según qué contexto, nosotros desde CNT tenemos el compromiso también de ampliar el sujeto revolucionario, ¿no? El ideal de proletario que la derecha y parte de la izquierda lo reducen a hombres blancos, cis hetero, teniendo todavía una concepción de la modernidad. Y seguro que vuestro trabajo, bueno, lo sabemos, que va en esa línea, ¿no? En este intento de ampliar y mostrar la diversidad interna de la clase trabajadora. Quería preguntaros por qué creéis que es importante visibilizar eso y trabajar en esa línea. Why it's important to amplify the revolutionary subject beyond the... Okay. I mean, it's obviously important because wherever there is oppression, we have to fight it. Obviamente es importante porque allá donde hay opresión tenemos que combatirlo. But beyond just the ethical and the political questions, it's okay. Some of the things that I say, I don't know how much they apply for Spain. First of all,
Vale. I have to say that. Dice que muchas de las cosas que va a decir no sabe hasta qué punto se aplican al contexto del Estado español. And also, because we are translating, I have to keep my comments very short to have time to translate. So I will explain some things very, curtailed. Sí, también va a tratar de explicar las cosas de manera simple para facilitar la traducción. So in the UK, other than the fact that we have to fight oppression wherever it is, we are in a system in an economy that is constructed in a way that pushes migrant workers in the worst jobs and in order to maintain super profits, surplus profits, as Marx said. Okay. En el contexto del Reino Unido, más allá de que tenemos que luchar contra toda fuente de opresión, estamos en una economía que empuja a la mano de obra migrante a las condiciones más precarias en orden, para acumular provechos y capital. And this is not by accident. This does not have to do anything with the qualifications of those immigrants. It does not have anything to do with language problems. It does not have anything to do with cultural differences. It is the design of this economy. Sí, esto no es accidental, no tiene nada que ver con el bagaje cultural de estas personas, no tiene nada que ver con su lenguaje, no tiene nada que ver con cultural differences, la diferencia cultural, sino que es el diseño de esta economía. So in the UK, this system that is oppressing all of us, it cannot function without oppressing and exploiting immigrant workers in the specific way that it is oppressing and exploiting them. En el Reino Unido, este sistema que nos está oprimiendo a todos no puede funcionar de la misma manera sin el componente de la explotación migrante. In the specific way. En esta manera específica. So the way that it, okay, whatever. Actually, this is, if I start talking about the way that the economy is constructed, we will finish in 2 hours. But the reason that it is important to expand our understanding of the revolutionary proletarian subject, other than simply the ethical and the obvious political reasons, is also because if we don't do this, nothing will change. Básicamente, la razón por la que tenemos que ampliar el sujeto revolucionario, más allá de las consideraciones éticas y políticas, es que si no nos embarcamos en esta tarea, nada va a cambiar. So, do I have some time? Do I have like 5 minutes maybe to explain one example of how the economy functions in the UK? Yes. Vale, un ejemplo de cómo la economía funciona en el Reino Unido. So, this will be a very huge simplification. So just say that. Esto es una simplificación muy grande. I arrive in the UK. I am an immigrant and I have certain qualifications, whatever, but I need a job. Yo llego al Reino Unido, soy un inmigrante, tengo ciertas cualificaciones, pero necesito un trabajo. Because of neoliberalism and because of the restructuring of the economy, one of the main forces, organizations that employs immigrant workers are employment agencies. And actually a lot of Spanish people come to the UK through employment agencies. Por la economía, una de las principales fuentes de trabajo son agencias como de trabajo temporal y de hecho pues mucha gente de España viene aquí y encuentra trabajo en estas agencias. So this on the surface benefits both sides because the companies need very quick labor because they don't want to give contracts because the system does not function like that anymore. And the worker, myself, I need some very quick money. I need to stay somewhere in order to learn the language before I find something else that is better, blah, blah, blah. So both sides
in the beginning it seems benefit from this exchange. Sobre la superficie, parece a primera vista que esto beneficia a ambas partes porque yo necesito un trabajo rápido y estas empresas no quieren contratar trabajadores por larga duración porque es como el sistema funciona, entonces parece que... But the contracts that we sign for working for this agency, it will be insecure, it won't have employment rights, it won't have any permanence, blah, blah, blah. Pero el contrato va a ser un contrato basura, inseguro, sin derechos, sin vacaciones, etc. And this is what is happening with the very grand majority of immigrant workers in the UK. Esto es lo que pasa con la gran mayoría de trabajadores migrantes en el Reino Unido. Over time, and this is where the analysis goes from the structural to the symbolic, immigrant populations, and not just immigrant populations, women, black people, populations become associated with the occupations that they perform. A lo largo del tiempo, y es aquí donde pasamos de lo estructural a lo simbólico, las poblaciones migrantes acaban siendo asociadas a los trabajos que desempeñan. So, for example, when I go to if I go to an employment agency right now, I look like I am Polish. It is very common for them to send me somewhere where there are other Polish people, and this has happened a lot of times. Por ejemplo, si yo ahora mismo voy a una de estas agencias de trabajo temporal, como parezco polaco, me mandan directamente a trabajos que se consideran de polacos. Y esto me ha pasado en diversas ocasiones. At the same time, networks form because immigrants have to look out for each other because they are in an oppressive system. So you have this vicious cycle developing from the other side. So you have multiple pressures that, multiple sources that push immigrants in a very specific sort of direction. Y por otro lado también existen redes de apoyo migrantes de distintas específicas de nacionalidades, ¿no? Que también te empujan, ¿no?, a reproducir ese esquema laboral de buscar formas de sobrevivir. So at the end of the day, though, all of these combined pressures that result in immigrants being located in the most exploitative, in the most precarious jobs, also result in immigrants having a lot of difficulties to organize themselves and to fight for their rights. Todas estas presiones al final también se derivan en un montón de complejidades por parte de los inmigrantes para organizarse y luchar por sí mismos y por sus derechos. And of course, if you are an immigrant that is from outside of the EU, you don't have the right to stay in the UK, you don't have the right to work in most of the time, so you are even more precarious and even more insecure. Y por supuesto, si eres un migrante de fuera de la Unión Europea, no tienes el derecho de trabajar, no tienes el derecho de residencia y tus condiciones son mucho más precarias y todavía es mucho más difícil organizarse sindicalmente. And at the end, it is big companies like Amazon and all of these companies that need to function with just-in-time production that are benefiting from this. Y al final son estas grandes compañías como Amazon que se benefician de estos sistemas de justo a tiempo, las que están incrementando sus privilegios, sus beneficios con esto. So this is a massively simplified account of how the UK economy works, but I think that it really shows how necessary immigrant workers are in this economy. And how much of a critical point how much of a critical function they perform. Esto es una simplificación de cómo la economía en el Reino Unido funciona, pero como que nos da un ejemplo de lo crucial que es el trabajo migrante para el funcionamiento de esta economía. And finally, to finish this very long explanation, the symbolic thing, the fact that immigrants become associated with the jobs that they perform, also functions to feed xenophobic discourses,
to feed the symbolic stigmatization of immigrant groups, etc., etc. And all of this becomes a vicious cycle that is reproduced by itself. Y por último, para terminar, para matizar este componente simbólico, el hecho de que el inmigrante aparezca asociado a determinados trabajos que desarrolla, al final alimenta la xenofobia y el racismo en un círculo vicioso. I will stop talking. Y bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Panos y bueno, en relación a ampliar el sujeto revolucionario, creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, al final, por ejemplo, si ponemos un ejemplo en España o en el ciclo de movilizaciones que siguió a la crisis financiera del 2008, los primeros en movilizarse, los primeros en sufrir las consecuencias de la crisis fueron los migrantes, ¿no? O sea, la plataforma de afectados por la hipoteca fue fundada por personas ecuatorianas y luego con el ciclo de movilizaciones pues se catapultó y todas estas personas pues fueron invisibilizadas, pero creo que no debemos olvidar cómo las personas migrantes construyen movimiento social y eso. Vale, pues voy a hacer dos preguntas muy relacionadas con lo que habéis dicho. La primera, y empezando por la parte final, la parte de Ana, nos interesa mucho ese liderazgo de las personas migrantes en la autoorganización, a pesar de todas las dificultades que hay para ello y que señalaba Panos, en la autoorganización para reclamar sus derechos como personas trabajadoras, ¿no? Pues, en el Estado español, en Escocia, Reino Unido. Aquí, por ejemplo, hemos entrevistado en este mismo ciclo al sindicato de manteros. Entrevistaremos la semana que viene a Carolina Elías de Servicio Doméstico Activo. Nos gustaría estar pronto con las Kellys y bueno, otra serie de trabajadoras autoorganizadas, ¿no? En torno a trabajos bastante precarizados y muy, como decía Panos, ¿no? Por ponerle un nombre que leí haciendo una lectura para preparar la entrevista, muy etnificados, ¿no? Aunque este nombre tenga también lo suyo, ¿no? Pero al final muy, pues como decía Panos, ¿no? En el que al final vas a un puesto de trabajo y dices, bueno, eres polaco, pues tienes esta opción porque es lo que se espera de ti. Pues básicamente eso, si tenéis ejemplos que compartir con nosotras sobre liderazgo de personas migrantes, seguro que sí, como el que mencionabas de la paz, pero allí en el Reino Unido, en el contexto escocés. Y por otro lado, escuchando también a Panos, vemos muy reflejada la situación aquí en España, ¿no? De precariedad de la mayoría de trabajos de personas migrantes, vulneración de derechos, miedo a represalias al sindicalizarse. Y os quería preguntar qué papel creéis que juega también lo que se espera de las personas migrantes. Y trato de explicarme. Aquí, bueno, hay mucha gente que viene señalando no sé si tienes que traducir, Ana, o bueno, esperas a... Espero. Vale, voy a intentar ser un poco más breve. Mucha gente viene señalando cómo desde distintas instancias políticas se está creando la imagen o el imaginario del buen migrante, que sería en este caso, ¿no? Según estos estudios y estos movimientos sociales que lo están señalando, en el caso del Estado español, la mujer latinoamericana que se encarga de los cuidados, de la limpieza, en esa etnificación que comentaba Panos, aunque él no le ha nombrado así, no le quiero atribuir la denominación, se está construyendo ese imaginario, y el del mal migrante, que en el caso del contexto español es el menor, lo que se viene llamando erróneamente y bueno, bastante despectivamente como MENA, ¿no? El menor magrebí, que supuestamente delinque, bueno, es indomable, ¿no? En ese imaginario, pues quería preguntaros si eso tiene peso en las personas y acaban creyendo el discurso, o acabamos creyendo el discurso, porque yo también estuve migrando en el Reino Unido bueno, estoy aquí,
tengo un trabajo, no es del todo lo que quiero, pero encima no me voy a quejar, ¿no? No sé si he conseguido explicarme y si no, repito siendo más breve. Vale, voy a ver si lo has entendido. Okay, so basically, first they are interested in the experiences of migrant auto-organization. Yes, that's the first thing. Okay. Like the top Manta workers and the care workers there in Spain. Second, they were saying that what you are talking about in terms of migrant labor, they see a lot of parallelism in Spain, like with barriers for organization and lack of rights. And third, which is like the big question, what kind of role plays the political imaginary that it's shared by a great part of the political spectrum, that there is like this kind of good migrant, like the Latin American female worker that works in the care and the bad worker that in Spain is embodied, for example, in the MENAs, the migrants who migrate alone because they have been associated by the extreme right to like crime and so on and so forth. And what do you think that is the impact of these stereotypes and these political imaginaries in the kind of in the mentalities of the people in general? Okay, one by one. In terms of autonomous migrant organizations, in Scotland, for example, there are no autonomous migrant organizations that have a specific class connection. The only two were Orgullo Migrante and what we tried to do, which was the IWW Migrant Workers Network. And I suspect that both failed for similar reasons, but right now we don't have anything. En concreto, en organizaciones en Escocia, no órganos migrantes, las únicas experiencias fueron Orgullo Migrante de Edimburgo y la red que intentamos nosotros dentro de la And they failed for probably similar reasons. Y fracasaron por probablemente. In London, there is very big campaigns organized by Latin American workers, Latin American, but that is one of the very few. Ha habido una campaña enorme de latinoamericanos, pero ha sido uno de los pocos ejemplos de victorias de trabajadores migrantes. In Brighton, there is a group of Spanish workers that are organized Solidarity Federation. That's the final. En Brighton también hay un grupo de trabajadores españoles que han estado organizados con Solidarity Federation. But yeah, so that's in general, it's not very generalizable. Pero no es muy generalizable. So what was the other question? The other question, well, the parallelism, and the other question was about political minority, the bad migrant and the good migrant, and how they affect the mentalities of the people. Of the whole population or of the left? ¿Os referís al imaginario del buen migrante como afecta la... Sorry. Sí. Se está entrecortando un poco. Ana, no sé si desde que se ha empezado a emitir en YouTube se ve más lento. No sé si a lo mejor, si lo tenéis abierto el YouTube, por cerrarlo. Vale. Do we have the YouTube? No tenemos abierto. Vale.
connection Nada, is slow since we are in streaming. Sí, por fin se lleva emitiendo un ratito y he notado ralentización. ¿Nos habéis lanzado la pregunta a nosotros o...? Pues, que con la última pregunta, en cuanto a los imaginarios del buen migrante y el mal migrante, ¿cómo afectan a las mentalidades colectivas? ¿Os referís a la mentalidad en general o a la mentalidad dentro de la izquierda? Pues me refería a cómo como migrante te acaba o no calando ese discurso, ¿no? Se espera de mí que dé gracias por lo que tengo y cómo voy a dar guerra, ¿no? Okay. Yeah, so from obviously everybody is different, so I cannot generalize. But in my experience researching and in my experience working in precarious workplaces, yes, a lot of immigrants tend to believe this discourse. Not only do they tend to believe this discourse, but there are some cases where they are proud of their oppression. This is something that we see also with the working class. Vale. Sí, o sea, dice que no puede generalizar porque cada persona es diferente, pero que por su experiencia, tanto como investigando estas cuestiones como como trabajador, las personas, o sea, muchos trabajadores sí que tienden a asumir esos discursos y a reproducir la opresión en ese sentido. So, for example, a very small example, when I was working as a kitchen porter in a restaurant, everybody else was Albanian, and I was the only Greek, and we were all immigrants. And we were working 14 hours, 15 hours a day. It was very bad. But really, everybody was very proud, and they did not want to change this because it connected with their masculinity, it connected with their narrative of struggle that gave them an identity. And this is really something that social movements in the left have not realized. O sea, por ejemplo, cuando él estaba trabajando de fregaplatos en un restaurante, todos eran albanos y las condiciones eran pésimas, estaban trabajando como 14 horas al día, pero la gente estaba como orgullosa de eso, ¿no? Del trabajo duro y Panos analiza cómo eso también va conectado con la masculinidad y todo eso y que They identified with it. They identified with sí, it. se identifican con ello y muchas veces esto es pasado por alto por parte de la izquierda. Thank you. I talked a lot. So, yes, I mean, nobody likes to be oppressed. I'm not saying that. But I think that you're correct that many immigrants accept this situation. The social context becomes very closely connected with their identity as humans and as workers. And I think that maybe men, specifically men, show this a little bit more. Okay. No quiere decir que todos estén orgullosos de ser oprimidos, pero que al final esta opresión se acaba vinculando a su identidad y que sobre todo esto es un proceso que tiene lugar con los hombres, ¿no? Yeah. Does that answer your question? Esto, o sea, ¿está contestando tu pregunta? Sí, además de una manera muy interesante, vinculando con la masculinidad, ¿no? Que no sé si tendrá que ver con ese imaginario tradicional del típico sujeto proletario revolucionario. He said it's a response in a very interesting way because you are linking it to masculinity, and he's wondering if this is linked to this kind of imagined proletarian subject. In the minds of this is the other thing. I don't know how it is in Spain, but in the minds of most workers in the UK right now, and also immigrant workers, if you say the words proletarian revolutionary subject, they will just laugh at you. Vale. It's completely alien.
Dice que, bueno, que no sabe cómo es el contexto del Estado español, pero que en el contexto específico del que él está hablando en el Reino Unido, si tú le dices a un trabajador sujeto proletario revolucionario, se descojona en tu cara. And this is because of how bad the unions are in doing propaganda and in involving themselves in the struggles of the community. Y bueno, que esto es una consecuencia de los fracasos de los sindicatos a la hora de pues, involucrarse, o sea, de llegar a esta gente e involucrarse en las luchas comunitarias. So yeah, it's connected to the bad aspects of the traditional revolutionary subject, but it is even worse because it does not have this kind of like oppositional class conscious background. Vale. Repeat, please. Es conectado con los malos aspectos de este imaginario, pero es peor porque no tiene el basis oppositional. Antagónico. Exactly. So yeah. Eso es, muchas gracias. Pues en este sentido, desde CNT, desde Comarcal Sur en particular, estamos intentando crear vínculos o fortalecer con trabajadoras migrantes. Una vía es esta de estos seminarios virtuales, otra también está siendo la participación del sindicato en la red de migrantes, donde se hacen diferentes acciones. ¿Qué creéis? Sé que es una pregunta difícil porque nosotros nos la planteamos, ¿no? ¿Qué más podríamos hacer? Que son muchas cosas seguramente, para contribuir no necesariamente a la sindicalización, pero sí a la mejora de las condiciones, ¿no? De las personas migrantes y también a la creación o a la contribución a crear espacios de participación y de lucha directa. Basically, from the CNT Comarcal Sur, they are trying to build links with migrant workers through these seminars and also participating in other spaces. But if we have like any other ideas, they can work towards building links. So for me, based on my research and based on my experience, both as a worker and as a trade unionist, the main things that are needed, you don't need to have a PhD to talk about this. It's just a presence in the communities. In the UK, most people have never heard, most migrant workers don't even know that they are allowed to join a trade union. They don't even know it. So the most important thing is to start with presence. Por su experiencia y por su investigación, aunque piensa que no hace falta hacer ninguna investigación para llegar a esta conclusión, lo más importante para los trabajadores y para los sindicatos es la presencia en las comunidades y eso, porque dice que muchos trabajadores migrantes aquí en el Reino Unido ni siquiera saben que tienen el derecho a afiliarse a un sindicato. And can I just say something else? This connects to the nature of precarious labor, because the workplaces change very frequently. You don't have the time to develop connections in your workplace. You cannot do anything. So in these situations, the traditional model of trade unionism, where we are just in this workplace, cannot work because you will immediately be fired, or people just don't trust each other enough to have these conversations. So this is why it becomes even more important to have a presence in the community, because you will find these people when they are coming back from work or when they're taking their children to school. You will not find them inside the workplace. Inside the workplace, they will not speak to you. Vale, y esto está directamente conectado a la noción de trabajo precario, ¿no? Porque en estos lugares de trabajo
son trabajos temporales en los que la gente no tiene tiempo a establecer vínculos, establecer conexiones y en estas situaciones el modelo tradicional de trade unionism, de sindicalismo, no funciona. Y por eso es súper importante estar presente en las comunidades, ¿no? Porque no vas a encontrar al trabajador en su puesto de trabajo, porque cada día está trabajando en un sitio, lo vas a encontrar yendo a buscar a sus hijos o en la comunidad. Pues la verdad es que nos alegra escuchar vuestro punto de vista y vuestra experiencia en este sentido, porque sí es cierto que trabajos como el de los riders y las riders está suponiendo un reto, ¿no?, para el sindicalismo, y hay que resituarse, obviamente, y la idea de estar en las comunidades, en los barrios, pues es lo que estamos haciendo, ¿no?, en Villaverde, y nos anima mucho a seguir en esa línea, sabiendo que compartimos, ¿no?, que es una de las vías importantes. Voy a acabar con 2 preguntas antes de que compartamos alguna pregunta más o comentario recibido por el chat, o incluso vosotras hagáis algún comentario extra o alguna cuestión más. Y son 2 temas de los que estaréis aburridísimas. Uno es el Brexit y el otro es el coronavirus. No se me ocurría otra cosa ya más tocada, ¿no? Pero os quería preguntar en primer lugar, ¿cómo creéis en ambos casos, ¿no?, Ana y Panos, según vuestra investigación, que el Brexit ha influido sobre la activación o desactivación, ahora nos contaréis, de movimientos de solidaridad migrante allí en Reino Unido o en Escocia, y también cómo se ha vinculado con la precarización de las personas migrantes? Esta es la primera sobre el Brexit, y la segunda sobre el coronavirus casi quedaría ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, perdón? Sí, cómo se ha relacionado el Brexit con la activación o desactivación de movimientos de solidaridad migrante, y también pues cómo se ha vinculado con la precarización aún más o no de las trabajadoras migrantes, ¿no? Y la del coronavirus me la guardo para el final por no complicar la traducción. Mejor. Mejor. Gracias, Ana. Vale, la primera, the first question is about Brexit. How do we think that Brexit has influenced the activation and disactivation of movements of migrant solidarity? And on the other hand, like how Brexit has been linked to precarization of migrants living in the UK. Okay, I will answer very briefly because the next question, you need to have space to answer it. So in the most basic level, the Brexit means that for migrant workers, we have even less security, so all of the pressures are amplified. At the same, okay, yeah. Vale, o sea, en el nivel más simple, al final lo que significa el Brexit es que los trabajadores migrantes tenemos menos derechos y que todas las presiones pues se amplifican. And at the same time, it's not just Brexit, it's a lot more neoliberal measures that are being pushed by this government, which, you know, the more disadvantaged you are, again, they are amplified. Y al final no es solo el Brexit, sino muchas medidas neoliberales que están siendo llevadas a cabo por este gobierno que hacen que lo más oprimido estés, o sea, más peor será. And finally, of course, all of the trends of individualism and self-preservation, which already are a factor that prevents migrants from organizing, these will be also exacerbated. En todas las tendencias de individualismo, que son un factor fundamental a la hora de impedir al trabajador migrante organizarse, todo esto se va a acentuar con el Brexit. But the main responsibility is with the unions always, because
if the unions don't activate, it doesn't matter what immigrant workers do. Pero la mayor responsabilidad recae sobre los sindicatos, porque si los sindicatos no están activos, los trabajadores no se van a organizar. Vale. En cuanto a cómo ha influido en la activación y desactivación de los movimientos de solidaridad migrante, yo en concreto estoy trabajando con personas refugiadas y solicitantes de asilo y bueno, con personas dentro del sistema de inmigración. Dentro de este sistema de inmigración, tú normalmente cuando consigues papeles para un periodo temporal, como 3, 5 años. La peña ha perdido su derecho a estar durante este tiempo. Entonces estamos hablando de poblaciones que se han visto sometidas a la miseria, porque también cuando vienes aquí solicitando asilo no tienes derecho a trabajar, recibes 5 libras al día para sobrevivir en un país en el que solo el autobús te cuesta 5 libras y eso es como una obligación a llevar a cabo pues trabajo ilegal, y durante el coronavirus pues todo esto se ha suprimido por completo. Bueno, me estoy lanzando un poco a la pregunta, o sea, al tema del coronavirus. Pero bueno, básicamente al final lo que durante este tiempo ha permitido la subsistencia de gran parte de estas poblaciones han sido las redes de apoyo mutuo que han operado de forma autónoma y al margen del Estado, ¿no? Entre todas estas poblaciones que han tenido que sobrevivir de esa manera. Y en cuanto al Brexit, en el tema de los movimientos de solidaridad, pues no sé si estáis al tanto de lo que pasó la semana pasada, de que Boris Johnson ha dicho que quiere deportar a 1.000 personas en aplicación del reglamento de Dublín a países del sur de Europa, principalmente, donde las personas pues, llegaron a Europa por primera vez. Y bueno, desde el Reino Unido se está haciendo esto. La semana pasada tenemos 10 personas que llegaron al aeropuerto de Madrid y estuvieron con 30 y tantos grados en la puerta del aeropuerto y bueno, el Brexit está intentando agilizar todos estos procesos, a la vez que mucha gente, muchos trabajadores del sur de Europa están dejando el país. How it's linked to precarization, maybe it's better for you to reply. How Brexit or coronavirus? Brexit. How Brexit is linked to precarization. As I said, Brexit will... we have 8 minutes, so I cannot really explain. Brexit will make everything much worse, but the important factor is that these things were already taking place before Brexit. Workers were already in very precarious contracts. The contracts in the UK, I don't know how they are in Spain, but they cannot become more precarious. It does not go anymore. Vale, en cuanto a la cuestión del Brexit y cómo va a afectar a la precarización de los migrantes, Panos cree que es muy importante matizar que esa precariedad ya estaba ahí, ¿no? Que no conoce cuáles son las circunstancias en el Estado español, pero que la precariedad laboral en términos legales no puede ser peor aquí en el Reino Unido. So now if immigrants, if also the EU immigrants are pushed to the same status as asylum seekers and refugees, so for example, one of the main things in the UK is that if you are not from the EU, you have to make a certain amount of money to guarantee your stay here. Obviously, if more people are added to this bracket, more people will not be able to resist their employer, so more precarity. Vale. Todo esto tiene que ver con la cuestión de qué ocurre cuando los trabajadores de la Unión Europea pasen a tener el mismo estatus de los de fuera de la Unión Europea, porque cuando tú cuando eres un trabajador extracomunitario, al final necesitas tener una cantidad determinada de dinero
para mantener tu estatus dentro del país. Y al final todo eso... So if you really need the job and you demand a level of wage for your child and your family and yourself, obviously you cannot resist your employer, so obviously precarity continues and gets deeper. Claro, o sea, al final tú necesitas tener esa cantidad de dinero para mantener tu vida en este país, para mantener a tu familia, mantener a tus hijos, etcétera, etcétera. Al final no puedes resistir ese trabajo porque dependes de él en tu más pura existencia. Tenemos una pregunta de Cristina en el chat, en YouTube. Os la leo porque va en esta línea, en el tema del Brexit. ¿Creéis que el debate de Brexit y la situación actual donde el Brexit ya es una realidad puede incidir entre la división de trabajadores y trabajadoras precarias nacionales, entre comillas, y trabajadoras precarias extranjeras? ¿O por el contrario, el proletariado, las trabajadoras precarias en Reino Unido tienen superado ese debate? Está aquí también en el chat. Something, but basically all this debate and discussion around Brexit, that it's something that is already like kind of there. If we think it's going to influence the divisions between like national precarious workers and like migrant precarious workers, or if you think that this division is something that is overcome here already. I mean, I understand the spirit of the question, but I think that looking at what the system is doing, we should be looking at what we are doing. So Brexit, objectively, Brexit is being used by the far right in order to divide workers. But if they are successful or not, it will depend on what we are doing inside the workplaces. Vale. Dice que en el fondo no tenemos que enfocarnos tanto en lo que ellos están haciendo, sino en lo que nosotros estamos haciendo. Y lógicamente, pues el Brexit está siendo utilizado por la extrema derecha para dividir a los trabajadores. Pero el hecho de que ellos triunfen o no depende de nosotros y lo que seamos capaces de organizar y hacer en nuestros puestos de trabajo y en nuestros lugares de trabajo. Y bueno, en este sentido, pues sí, o sea, todos sabemos que al final el Brexit ha tenido el tema de la migración ha tenido un componente esencial, ¿no? Y que al final, pues, es una cuestión que ha sido utilizada constantemente para dividir a las clases trabajadoras y, bueno. Sí. Otra cosa que están utilizando aquí, ¿no?, desde el discurso de la derecha y la extrema derecha, es el coronavirus y el miedo generado en torno al coronavirus. Y nos gustaría saber también si allí está ocurriendo. Y os ponemos un ejemplo. Se está debatiendo o no si confinar determinados barrios y distritos de la Comunidad de Madrid, algunos municipios también, a los que políticas que tenemos por aquí en los parlamentos se han referido como estercoleros multiculturales. No sé cómo se puede traducir estercolero, porque, bueno, Ana, suerte con ello. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid recientemente esta semana ha dicho que uno de los problemas en relación con la expansión del virus es el estilo de vida de nuestra inmigración. Palabras textuales. Y seguro que la respuesta es, pues, que, como decía, y verdad, esto es lo que ellos hacen. La cosa, lo importante es lo que hagamos con esto, ¿no?, nosotras. Pero queríamos saber si allí está ocurriendo este señalamiento hacia las personas migrantes como foco del virus. Ok. You answer that. Bueno, sí, yo creo que esto es una política que se ha dado en diversos
espacios. Al final hay que tener en cuenta también que Escocia es distinto al resto del Reino Unido, ¿no? Porque Escocia sí que tiene un gobierno más progresista, que se autodefine en oposición al gobierno británico en cierta medida, y todo lo que ha estado haciendo Boris Johnson, Nicola Sturgeon, lo ha tratado de hacer al revés. Pero una cosa son las prácticas institucionales y otras cosas son los discursos populares hegemónicos, ¿no? Y yo, en mis propias carnes, algo sí que sí que diría es que cuando la pandemia estaba ya en su momento de auge en zonas como Italia o zonas como España, a nosotros, a nosotras, que tenemos un perfil muy claro, yo hablo inglés y se nota que soy española, en todo momento me preguntaban que si había estado recientemente en España, que si no sé qué, o sea, el hecho de que tú fueses español, fueses italiano, fueses del sur de Europa, ya era sinónimo de desastre, ¿no? Porque además nosotros tenemos un estilo de vida, una cultura, etcétera, etcétera. Todo ese imaginario racista sobre las culturas del sur de Europa, pues lo trajeron a colación en este momento, en un lugar como Escocia, en el que se definen como abiertos a la Unión Europea, contrarios al Brexit y tal y cual. Entonces, no, en estas dinámicas te das cuenta de la contraposición, ¿no?, del racismo que existe a nivel cotidiano y este tipo de discurso de nosotros aceptamos a los europeos y tal, que existe a nivel institucional. En cuanto a los estilos de vida, es que es una pasada. Entonces yo creo que es que lo de la Ayuso no lo puede imitar nadie. O sea, es una locura. Pero hablando en términos de racismo institucional, por ejemplo, lo que ha vivido Glasgow en los últimos meses ha sido una puta locura. Porque, por ejemplo, en los últimos 4 meses han muerto en la ciudad 3 personas refugiadas, porque, bueno, en el contexto de, bueno, en el Reino Unido, en cuanto tú solicitas asilo, el Estado te quita cualquier tipo de derecho y se pone a gobernar tu vida y te dice en la ciudad en la que tienes que vivir, el barrio en el que tienes que vivir, y te asigna un dinero al día y te quita el derecho a trabajar. Pues lo que ha ocurrido en los últimos meses con la pandemia es que nos han impuesto el lockdown a todos, pero a estas personas, a todos los solicitantes de asilo, les han metido en hoteles en el centro de la ciudad porque salía más económico al Estado. Entonces, en los hoteles han dado lugar a personas con muchos problemas de toda índole. Primero se suicidó una persona que había acudido a las instituciones reclamando ayuda. En segundo lugar, otra persona con problemas mentales, hubo un ataque que salió en las noticias, incluso allí en España, y la policía le disparó directamente a matar. Y hace unas semanas una persona, amiga de la comunidad, encontró una multa en su piso porque se le había caducado el permiso de trabajo, el permiso de residencia, y estaba muerta de hambre. Entonces, bueno, esto es racismo institucional y esta es la forma en la que las comunidades migrantes, en su máximo exponente, están viviendo. Y al final esto también ha sido un poco, vamos, que quiero decir que las redes de solidaridad que hay detrás de todas las poblaciones migrantes han conseguido mitigar un poco todo esto, pero que en definitiva ha sido mortal para una gran parte de la población. Gracias, Ana y Panos. Pues lamentablemente muchos puntos en común entre los dos contextos en este sentido. Creo que no hay más preguntas en el chat. Por mi parte no tengo más. Hemos hecho 1 hora de grabación ahora mismo. No sé si tenéis algún comentario antes de hacer la despedida, Ana, Panos.
Any comment? No, just thank you to everybody who watched and to you for organizing this. Sí, muchas gracias a todos los espectadores, a toda la gente que ha participado y a vosotros por organizarlo. Muchas gracias a vosotras por vuestro tiempo, por compartir vuestros aprendizajes. Desde luego que nos da mucha fuerza para seguir en la convicción y en la tarea de apoyar la autoorganización y la sindicalización y las diversas luchas de las personas migrantes en el contexto del Estado español. Nos ayuda también conocer que tenemos muchos puntos de conexión en este caso, con el Reino Unido, con Escocia también. Y continuaremos la semana que viene con Servicio Doméstico Activo, con Carolina Elías, precisamente hablando de un ejemplo de autoorganización en torno al trabajo doméstico y prioritariamente llevado a cabo por personas migrantes, ¿no? Esta autoorganización. Y nada, nos han escuchado, parece, en directo 13 personas hoy. Disculpad por el problema técnico que tuvimos al principio. Lo bueno que el vídeo va a quedar grabado, podrá ser difundido en diversas plataformas y bueno, será un gusto volver a él de vez en cuando y que lo pueda escuchar mucha más gente. Por mi parte está solamente repetir que estamos muy agradecidas por aquí de vuestra participación. Y mucha salud, muchos abrazos y mucho ánimo por allí. Sí. Mucho ánimo. Chao. Bye bye. Bye.